La próxima semana llegarían 15.000 dosis contra la fiebre amarilla. La demanda de la vacuna se mantiene alta tras la muerte de 2 chilenos en Brasil. Para conversar de este y otros temas nos acompaña el director de la agencia regulatoria in-house y ex director también del ISP, Stefan Harpa. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable por la invitación. ¿Serán suficientes las vacunas que van a llegar? Se lo pregunto no solamente por las muertes de los chilenos, sino que también la demanda parece no alcanzar, y la ministra, la escuchábamos hace poco, decía que incluso podría llamar a cambiar de destino si es que no consigue la vacuna de fiebre amarilla. Efectivamente, como lo indica la ministra, las alertas sanitarias siempre deben ser dadas por parte de las autoridades sanitarias. Hemos hecho un amplio levantamiento muy técnico con respecto a esta situación y nos hemos dado cuenta que en Chile hoy día existe una alarma innecesaria con respecto a lo que es la fiebre amarilla. Debemos recordar que Chile no es un país que tenga ni epidemia ni endemia, ni menos esté afectado por una pandemia de fiebre amarilla. Esto está concentrado en otros países que lo tienen hace muchos años. Debemos pensar que el primer brote fue en los años 1600 en Barbados. Entonces, estamos frente hoy día a una gran alarma pública innecesaria que hace que efectivamente se agoten rápidamente los stocks que siempre ha tenido Chile. El llamado hoy día es que efectivamente las personas que necesiten viajar o que tengan la opción de poder viajar a otros destinos los cambien, ¿ya? Pero no hacer acciones que a lo mejor pueden ser hasta riesgosas, que es como por ejemplo fraccionar una vacuna. Eso le iba a preguntar, ¿qué le parece precisamente esta medida de fraccionarla para aumentar las dosis en definitiva, no para que alcance para más? La recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, también una recomendación que hace CAPS en Canadá, Health Canada, es que es a no fraccionar, siempre y cuando exista dosis de vacunas disponibles para las personas cuando estamos en epidemias o en endemia. Claro. Por ejemplo, si esto ocurriera en Brasil, se recomienda, según estudios que se han hecho, ¿cierto? El último estudio que se hizo fue en una epidemia que tuvimos en el Congo, ¿ya? Pero de ahí para adelante no hay recomendaciones concretas de fraccionamiento. En el caso de Chile, creemos nosotros como profesionales de la salud que esta recomendación es exagerada frente a que debiese decirse a las personas que tuviéramos barreras sanitarias distintas. Por ejemplo... A ver, sí, porque hay algunos establecimientos que dicen que no van a seguir esta medida, ahí han sido bien claros en ello. Lo que pasa es que hay que escuchar todas las recomendaciones de los expertos, incluidas las recomendaciones de los fabricantes. Las recomendaciones de los fabricantes tampoco es a fraccionar esto en el caso de Chile. Ya Chile lo que debería hacer es crear barreras sanitarias mucho más eficientes, mucho más efectivas. Como por ejemplo, decirle a las personas que se quieran vacunar contra la fiebre amarilla que presenten su ticket válidamente emitido de viaje, porque así también se puede ir haciendo descarte. Las personas que quieran viajar, por ejemplo, a Grande do Sur en Brasil, donde hay una gran epidemia de fiebre amarilla, debiesen decirle a las personas, si viajan antes de 10 días, ni se vacune, no vaya, porque la vacuna no va a servir. No va a hacer efecto. No está el periodo de latencia necesario para generar ahí es precisamente donde está Felipe Santander, que fue el primer chileno muerto en la Isla Grande. Exacto. Es necesario, entonces, ir a Brasil, en este caso, vacunado desde nuestro país con 10 días antes, con 10 días de anticipación al viaje. Por ningún motivo, y usted lo decía, y eso es bien importante señalarlo, o sea, si yo voy a ir, por ejemplo, no encontré la vacuna allá, y tomo la decisión de llegar a Brasil y ahí buscar una vacuna, eso también no tiene efecto alguno. No tiene ningún efecto, y es más, es un grave riesgo sanitario, que Brasil ya ha hecho levantamiento a través del Ministerio de Salud brasileño para poder evitarlo, porque el gasto, el impacto en la salud pública del país que recibe a turistas no inmunizados también es grande. Ojo que no es solo Brasil el que tiene fiebre amarilla, la fiebre amarilla también está declarada en otros países, como por ejemplo la India. ¿Y en este periodo?
Porque ahora, claro, estamos en época estival, muchos chilenos, y miles, y lo hemos visto también a través de las vacunas que se fueron rápidamente, tenían contemplado viajar. Sabemos que la fiebre amarilla está en otros destinos, pero quizás no son tan frecuentes por los chilenos en esta época del año. Es que efectivamente, sí, como es un virus vectorial que se transmite a través de un mosquito, ¿cierto? Esto no es por contagio. Hay países en donde no está radicado este mosquito. En el caso de Brasil, es un país que hoy día está clasificado como tropical. Existen instituciones en el mundo como por ejemplo la CAT-MAT, que es de Canadá, que es justamente de medicina tropical, en donde identifican claramente cuáles son los periodos de latencia. La vacuna de fiebre amarilla que se pone en Chile, que es Estamaril, ¿cierto?, de un laboratorio con una cepa específica, 17D204, muy específico, pero es importante decirlo. Esa vacuna, ¿cierto?, tiene un periodo de latencia de 10 días. Esa vacuna dura 10 años. Si hay memoria inmunológica, puede durar toda la vida. Pero insistimos, existen convenciones internacionales donde está claramente estipulado, cuando existe un fraccionamiento de este tipo de vacunas, no están autorizados para entregar el certificado o la cartola amarilla que se llama, para poder entrar a otro país en donde se necesita inmunización. Eso lamentablemente no se ha dicho, y nosotros lo que hacemos es un llamado a dar informaciones muy correctas a la gente, porque la gente se va a vacunar con una dosis que no va a tener ni siquiera un certificado de vacunación. ¿Por qué? Porque las convenciones internacionales dicen que no se debe entregar cuando es fraccionado. Es muy importante, y si me permite, ¿cierto?, hablar del tema de las barreras sanitarias, porque todo esto se evita teniendo buenas barreras sanitarias. A ver. Por ejemplo, estábamos viendo en nuestro estudio países como Ecuador. Ecuador hace un par de semanas atrás tuvo una epidemia, ¿cierto?, de H3N2, influenza, la misma que mató mucha gente en Estados Unidos, la misma se aplicó en Ecuador. ¿Qué hizo el gobierno de Ecuador? Sacó una ley, ¿cierto?, ejecutiva, que ya se aplica, y a partir de la semana pasada, ningún turista que entre al país, a Ecuador, puede entrar sin un seguro de salud, sea público o privado. Es ley de la República. Esto mismo, ¿cierto?, se está considerando en otros países. Centroamérica ya lleva más de 10 años aplicando barreras sanitarias con declaraciones de salud a los turistas y a las personas que se mueven entre los países. Por ejemplo, hay cámaras térmicas que identifican a las personas que van con estado febril. ¿Y eso por qué estamos muy lejos de esto, a todo esto nosotros? Lamentablemente, debo decir, ¿cierto? Y digo lamentablemente porque Chile es un país que tiene alta regulación, es un país que a través, por ejemplo, del Instituto de Salud Pública asegura muchos factores epidemiológicos, pero en este tema de barreras sanitarias, ¿cierto?, estamos muy atrasados o no hemos confiado demasiado. El llamado es a las autoridades, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, ¿cierto?, el mismo ISP, que claramente está al tanto de estos asuntos, a poder generar un sistema de barrera sanitaria. Por ejemplo, pedirle a todos los turistas que vienen a Chile, entre paréntesis, Chile aumentó en un 26% el ingreso de turistas en los últimos 2 años. Más de 5,6 millones de personas entran a Chile sin ningún tipo de control sanitario. Y nadie se preocupa de eso. Y para terminar precisamente, Estefan, respecto a las barreras sanitarias y este adelanto de la vacunación contra la influenza, ¿es necesario, después de ver lo que ha pasado y con las muertes en Estados Unidos, precisamente que era lo que mencionaba? Validamos completamente las opiniones del Ministerio de Salud en adelantar. Son acciones necesarias y muy temporales. El tema que hay que hacerle entender a la población que son inmunizaciones, ¿cierto?, que tienen periodos de latencia. En el caso de la influenza son más cortas, en el caso de la fiebre amarilla es muy largo, pero hay que tener mucho cuidado al respecto y identificar muy bien la cepa. El Ministerio ya lo ha hecho y ha tomado la decisión ejecutiva de adelantar la vacunación. Ahora, ¿qué tanto se adelantó, Estefan? Porque normalmente es a mediados del mes de marzo y ahora es al 7, pero no toda la población, sino que
lo hemos revisado también para adultos mayores que están en asilo, por ejemplo, que pueden acudir desde el Ministerio en este caso a vacunarlos, por ejemplo, y aquellos funcionarios de la salud. ¿Es necesario con eso? ¿Podría ser necesario que la población en su conjunto fuese un adelanto un poquito más masivo e importante? No, yo creo que es suficiente frente a estas acciones epidemiológicas que se activan, de que por ejemplo esto se adelante a la primera semana de marzo, porque después hay otro grupo que se va a vacunar en las siguientes semanas, por lo tanto vamos a tener el mismo cumplimiento que hemos tenido históricamente en Chile en inmunización contra la influenza. El tema que es muy importante, no causar alarma, que no salga todo el mundo corriendo a vacunarse. Que es lo que pasó un poco con lo de la fiebre amarilla. Que pasó con lo de la fiebre amarilla. Y muy importante, hay que priorizar, ¿cierto?, a los pacientes que están más vulnerables, adultos mayores, ¿cierto?, mamás o mujeres que están ya en embarazos avanzados, 14, 15 semanas, funcionarios de la salud que son los que tienen más contacto, ¿cierto?, con este tipo de enfermos, son extremadamente necesarios que se inmunicen ya. Y después vendrá, qué sé yo, el resto de la población en forma calmada, ¿cierto?, y con el respectivo acceso a estos medicamentos que son asegurados tanto por el mundo público como por el mundo privado. Pero ¿cómo coincide entonces, o está bien, digamos, coincide cuando en el mes de marzo comienzan ya los niños a clases, los universitarios a sus establecimientos también, y si yo me vacuno, a diferencia a lo mejor de la fiebre amarilla, ¿cuánto tiempo estoy protegida y cuánto tiempo antes tengo que hacerlo de un pic que en definitiva tampoco nunca se sabe cuándo va a ser? Lo que pasa es que, por ejemplo, con respecto a la cepa o al foco norteamericano, norteamericano, porque es Canadá, Estados Unidos y México, las personas que ya han tenido contacto y están contagiadas, la aplicación de la vacuna va a poder lograr atenuar principalmente sus síntomas y a lo mejor un recontagio. En el caso de Chile, que no estamos frente ni a una epidemia ni a una pandemia, lo que nosotros estamos inmunizando. La inmunización va a durar, qué sé yo, aproximadamente un año. Y después va a venir otra cepa y nuevamente, ¿cierto?, el mundo de la salud va a tener que hacer investigaciones para identificar más cepas. La protección de un país y de una ciudadanía está hecha en función de estimular la inmunidad de estas personas, y nosotros tenemos un sistema inmunitario natural. Ese es el que tenemos que estimular y si cuidar. yo viajo a Estados Unidos tengo que también que inocularme, ¿no?, contra la influenza. Es recomendable, y como en Estados Unidos existen endemias con respecto a esto, a los viajeros les van a exigir la vacuna. No como en Brasil o como en Chile. Exacto, y eso es un tema que hay que informar, hay que informarse, porque por ejemplo Aruba, Uruguay, ¿cierto?, y otros países ya están exigiendo a las personas llevar su certificado de vacuna o efectivamente, qué sé yo, alguna forma de un seguro de salud que los pueda proteger en el país de destino. Y ese es el gran llamado a la población, a no generar alarma, a que se lo tomen con mucha calma, y que lo más probable va a ser mucho más barato y mucho más saludable posponer un viaje o cambiar el destino. De todas maneras, Estefan Jarpa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, hasta luego.